Hola, muy buenas noches para todos. Qué rico estar aquí otra vez en estos estudios bíblicos, aunque ya estamos hoy dando la culminación a toda la serie de evidencias. Estuvimos un poquitico aislados de la transmisión en vivo. Hubo ciertos inconvenientes, pero regresamos otra vez con la mejor actitud, con la mejor aptitud también, y deseando que ustedes se beneficien tanto como nosotros de estos estudios subsiguientes, y deseamos de todo corazón que nos acompañen, que nos vean por las redes sociales, que puedan también compartir este mensaje con todas las personas que ustedes vean, amigos, familiares, etcétera, ¿no? Entonces vamos a comenzar pidiendo la dirección de nuestro Señor. Amante Padre, gracias Señor por tenernos aquí reunidos otra vez para este estudio de tu palabra. Gracias Señor porque nos das el aliento de vida, y te pedimos Señor que nos llenes de tu Espíritu Santo, y que todas las personas que estén escuchando esta transmisión, tú las ayudes a cada una de ellas, porque cada una de ellas tiene diferentes situaciones económicas, de trabajo, familiares. Si están aquí viendo este programa, no es por casualidad, es porque tu Espíritu Santo las ha traído hasta acá. Te pedimos, Señor, por ellas, por nuestras familias y por todas las personas que irán a ver este programa más adelante. Quédate con nosotros en estos minutos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema para hoy es la iglesia. ¿Quién la necesita? ¿Quién necesita a la iglesia? Una buena pregunta. ¿Será que no la necesitamos? ¿Será que es algo ya obsoleto? ¿Será que es un juego de política ya? ¿Será que es algo que perdió ya el sentido en esta sociedad moderna en la que estamos viviendo? Inicio comentando algo acerca del racionalismo. El racionalismo enseñaba durante muchos siglos que definitivamente las personas inteligentes necesitaban ser secularizadas. ¿Qué significa esto de secularizadas? Que estuvieran alejadas de la parte espiritual, alejadas de Dios, que no tuvieran ese concepto unido a ellas. Entonces, de ahí que se estimara que las personas, entre más estudios académicos tuvieran, más altos logros, estudios científicos, etcétera, pues, perdón, ellos se tenía la idea de que entre, digamos, más ateos fueran, los logros iban a ser más, ¿no? Eso en aquella época. Resulta que hoy en día ha cambiado esta relación. Y entonces uno podría decir, uy, esto es súper importante, es muy chévere, algunos lo dirán, ¿no? Entonces esta tendencia hoy ha cambiado. ¿Por qué? Porque ahora nos dicen que las personas inteligentes deben ser espirituales. Y a simple vista eso sucede como, o suena como algo bonito, como, wow, sí, las personas inteligentes deben ser espirituales, uy, qué chévere. Pero aquí hay una estrategia del enemigo. Hay un pequeño detalle que debemos tener en cuenta con esta tendencia que crece cada vez más. Existe hoy en día una espiritualidad secularizada. No sé si han escuchado este término, espiritualidad secularizada. ¿Cómo se relacionan estas dos palabras, espiritualidad y la palabra secularizada?
¿Qué es lo que significa? Aquí vemos una muchacha abrazando el tronco de un árbol. Más adelante, pues vamos a comprender un poquitico mejor ese significado. Esa espiritualidad secularizada es la búsqueda espiritual, pero sin un ingrediente muy importante, que es sin religión. Y esta espiritualidad secularizada se basa especialmente en tres aspectos fundamentales. Primero, cuidado con el medio ambiente. Esto suena muy, muy bonito, porque a quién no le gusta cuidar el medio ambiente. ¿A quién no le gusta cuidar la naturaleza, el agua, los recursos naturales, la fauna, la flora? Esto suena muy chévere, pero resulta que en este cuidado del medio ambiente, Dios no está en el primer lugar, ¿no? Manejan esa relación entre la persona, el ser humano, y la naturaleza. Por eso yo les estaba enseñando la diapositiva anterior, donde mostraban la muchacha o la señora abrazando el árbol, porque ahora se está fomentando de que abraza el árbol, tendrás energía, la naturaleza de Dios, Dios está en todas las cosas. Entonces, eso está ahorita de moda. El segundo aspecto, la relación con el prójimo, se basa esto en el humanismo. Y la tercera, la relación contigo mismo. Entonces, se trata de descubrir qué hay en ti. Tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr, tu mente lo puede hacer. Y empiezan a aparecer diversas técnicas como la meditación extrema, el yoga. Entonces hay muchas digamos así, actividades que empiezan a, a crecer y tienen estas tres características en esta espiritualidad secularizada, ¿sí? Cuidado con el medio ambiente, relación con el prójimo y relación contigo mismo. Y eso suena muy bonito, pero lo que pasa y el peligro de esto es que no nombran a Dios por ningún lado. Si acaso te sobra algún espacio, puedes colocar a cualquier cosa que se llame Dios. Por ejemplo, el árbol. Sí, el árbol es Dios. ¿Sí? Una piedrita, un amuleto, lo que sea. Si acaso meten ahí el concepto de Dios, pero es algo muy, muy por encima. Y este cambio de pensamiento produce una modificación en todas las culturas. Y resulta que empiezan a existir cambios en la sociedad. Entonces, a partir de esto, se empieza a ver cómo hay apatía contra las religiones organizadas y empiezan a aparecer consumidores o a despertarse esos consumidores espirituales en un mercado donde les van a ofrecer muchas opciones. Y aquí es donde tienen que tener cuidado porque ellos están buscando, los consumidores espirituales están buscando algo que lo llene, pero empiezan a aparecer los vivarachos oportunistas para ofrecerles cualquier cosa que le pueda traer paz a su vida, pero a unos costos que la persona, cuando no está basada en un escrito está, puede fallar y puede irse por el lado que no es. Entonces, estos consumidores espirituales aún son más creyentes que los cristianos porque están en esa búsqueda tan frenética de tener paz espiritual que cualquier cosita que tú le digas, eso lo creen, eso lo creen. Pero ¿por qué lo van a creer? Vuelvo y repito, porque no están basados en un escrito está. Entonces empieza a surgir la pregunta, ¿necesitamos entonces de una iglesia? O sea, si la espiritualidad secularizada no es lo correcto, entonces necesitamos realmente de una iglesia, o tal vez
¿Te has preguntado? ¿Necesito pertenecer a una iglesia para obtener la salvación? También te puedes haber preguntado, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Cómo puedo tener la certeza de no ser engañado? Y así con muchas otras preguntas que pueden llegar a tu mente. Y esto no es nuevo, porque ya en los días de Pablo existían estos problemas. En 2 Corintios 2:17 nos dice la palabra de Dios: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y en 2 Corintios 4:2 también nos dice: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces, mire que Pablo ya estaba hablando de algunas personas que estaban adulterando la palabra de Dios y empezaban a comercializar la fe, ¿no? Entonces, esto es un asunto antiguo y empiezan a surgir varios pensamientos en las personas. Como seres humanos podemos empezar a pensar, no, es que primero todas las religiones son iguales, todas son una parranda de estafadores, todo se mueve por política, todo es corrupción, que los diezmos se van para yo no sé dónde y empiezan a hablar mal del pastor, etcétera, etcétera, y que son lavados de cerebro. Entonces, los que tienen esta posición están muy equivocados. ¿Por qué? Porque en toda institución, piensen muy bien en esto, en toda institución siempre habrán personas que den ejemplo y personas que no den ejemplo. O por decirlo así, personas buenas, personas malas, personas leales a su trabajo, personas desleales. Eso es en toda empresa, eso es en cualquier trabajo, eso es en el colegio, en un negocio, en la droguería de la esquina de mi casa, en la panadería. Siempre va a haber el empleado que se distingue, como siempre estará el empleado que deja el nombre de ese negocio por el suelo. Entonces, no nos hagamos esos pensamientos de que todas las religiones son iguales, porque no. Y en las religiones también. Hay personas que dan buen testimonio, hay personas que dan mal testimonio. Y precisamente por esas personas que dan mal testimonio no vamos a caracterizar a todas las personas. Los taxistas, el gremio de los taxistas, no, es que son malos, es que son esto, lo otro, ladrones. No, por unos no pueden pagar todos. Ahora, otro pensamiento que surge es que los que predican del evangelio deben vivir del evangelio. En 1 Corintios 9, 13 y 14 dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Aquí se está hablando del diezmo, las personas o sea, Dios es un Dios de orden y todo lo hizo muy planeado, muy organizado, ordenado, muy justo. Entonces aquí las personas que están trabajando en la obra de Dios, de divulgar, de regar, de expandir el evangelio, ellos también pagan luz, ellos también tienen hijos. Estoy hablando de los pastores, de los líderes religiosos, de los sacerdotes, ¿sí? Ellos tienen necesidades, ellos también tienen que aplicarle gasolina a su carro, pagar un arriendo, pagar servicios públicos. ¿Y de dónde lo van a hacer si el trabajo de ellos es estar en el evangelio? Entonces, por eso los diezmos están dedicados a la manutención de estas personas y adelantar la obra de trabajo de Dios. Pero
que no se confunda esto con los comercializadores de la fe, que es algo muy diferente. Un ejemplo, si hay un señor o una señora que diga, no, yo te voy a hacer una oración para tu salud, pero yo te voy a cobrar tanto. Esos son los comerciantes de la fe. Y esas cosas están mal vistas ante los ojos de Dios, porque yo por hacer una oración, por sanar a un enfermo, por ir a llevar el evangelio, la palabra de Dios a alguien, y quizá tratarle de aliviar su dolencia, eso no se cobra. Y hay muchos oficios en las iglesias, muchos ritos en las iglesias que se cobran, ¿sí? Entonces, eso no debe ser así. Bueno, entonces pasamos al pensamiento número C, numeral C, donde dice, yo soy cristiano, sí, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, pero no necesito ir a una iglesia. Entonces yo quiero que hoy saquemos de nuestra cabeza la idea de que porque tuve una mala experiencia en el pasado con X o con Y persona, entonces todos en esa iglesia son aprovechados, no vuelvo a ir a esa iglesia, porque eso es una creencia limitante, ¿no? Entonces la gente se empieza a preguntar, ¿será que es necesario entonces ir a una iglesia para conseguir la salvación? Y yo te puedo hacer una pregunta también. ¿Será que yo puedo ir a un hospital para que me sanen de alguna enfermedad, de algún dolor que tengo, que no sé, de un accidente que tuve? ¿A dónde acudo yo? Necesariamente cualquier persona que tenga diferente clase de dolor, enfermedad o accidente, va a un hospital, llámese centro médico, hospital, clínica. ¿Por qué? Porque allí están los materiales necesarios para tratar esa enfermedad, para tratar a esa persona, porque es para los enfermos. Y de la misma manera a la iglesia también vamos, las personas que estamos enfermas pero espirituales. Necesitamos de congregarnos en una iglesia. El Señor en Hechos 2:47 dice así, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia no te salva. Nuestra salvación es por fe en nuestro Señor Jesús. Por fe y gracia en nuestro Señor Jesús. Pero la iglesia lo que da es ese calor entre hermanos. El hecho de congregarse uno es un estimulante para que uno esté, digámoslo así, caliente en la obra de salvar almas, de predicar el evangelio, porque se trata de hacer un trabajo en comunidad. Por eso es la iglesia, que todos estemos unidos, que haya un mismo sentir, que haya una unión fraternal, ¿sí? Y que todos tengamos ese mismo objetivo. La iglesia no es para que cada quien ande por su lado. La iglesia es para que trabajemos todos hacia el mismo lado, ¿sí? Entonces, vemos que Pablo utilizó el término eclesía, que significa asamblea. Y él siempre designaba este término para distinguir a un grupo de personas. La iglesia, vuelvo y lo digo, nunca te salva. Nuestra salvación es por medio de nuestro Señor Jesús. Pero la iglesia sí es un conducto para congregarnos y para estimularnos a hacer buenas obras. En Hebreos 10:25 encontramos este texto muy bonito, porque dice así, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre,
exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día se acerca? Se acerca la segunda venida de nuestro Señor Jesús. En las nubes todo ojo le verá. Entonces aquí, entre más nosotros estemos esperando esa segunda venida, ese segundo advenimiento, más tenemos que seguir unidos, congregándonos, porque allí nos animamos, nos damos aliento unos con otros y hacemos la obra de predicar el Evangelio. No podemos decir, no vuelvo a esa iglesia porque el pastor me hizo tal cosa, porque el hermano me hizo tal cosa. No, que tu sentir sea, voy a la iglesia porque allí está Cristo Jesús y porque lo que allí me enseñan está de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, mis queridos amigos, mi querida familia, los que están viendo a través de las redes sociales, antes de empezar a juzgar una iglesia, porque siempre van a haber falencias en todas las iglesias, no hay ni una que se salve. Empecémonos a preguntar qué debo hacer yo por mejorar la iglesia a la cual asisto. ¿Cuál es mi aporte a esa iglesia? Ah, no me gusta tal cosa, tal procedimiento. Bueno, entonces yo, ¿cómo voy a colaborar para que esto funcione de una mejor manera? Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué debo hacer yo? Y la otra consideración que debemos tener. Busca una iglesia, pero primero que todo, que esa iglesia busque a Dios, ¿sí? Y la segunda característica, que esta iglesia guarde los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, como aparece en Apocalipsis 12, versículo 17. Cristo estaba buscando reunirnos a todos en familia. Y Él está buscando por medio de mensajes, por medio de un amigo, por medio de la internet, te está buscando a ti y a mí. Y Él quiere que estemos reunidos con Él, porque este mundo se va a acabar, esto va a terminar. No somos fatalistas, simplemente es lo que la profecía dice y lo que la escritura dice, pero tenemos una esperanza, que es que la vida allá, en el más allá, es mejor con Cristo Jesús. Pero el enemigo lo que nos ha querido mostrar es que aquí este mundo es tan bonito, es tan lindo y ofrece tantas cosas bonitas que estamos con nuestros ojitos cegados y no vemos más allá. Pero Él nos está prometiendo algo mucho mejor que ojo humano no vio, ni oído yo, ni nos imaginamos. Entonces, preparémonos, prepárate para el encuentro con Cristo Jesús, que es muy pronto, ya se están cumpliendo muchas señales, y busca a Jesús y busca una iglesia que guarde los mandamientos de Dios, los mandamientos de Éxodo 20. Que Dios los bendiga, que pasen una noche muy bonita y que la bendición de Dios caiga sobre ustedes y sobre todos sus familiares. Muchas gracias. Bien, vamos a terminar con una oración. Querido Padre, gracias una vez más, Señor, por tenernos aquí para estudiar tu palabra. Enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad. Enséñanos, Señor, a caminar en tus pasos, a esperar ese pronto regreso con toda nuestra mejor actitud
Ayúdanos, Señor, a buscarte, a caminar contigo cada día y a tratar, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, para que nuestra voluntad esté siempre obligada a ti, que tú nos ayudes a ser mejores seres humanos cada día. En Cristo Jesús, amén.